Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Gracias a Dios, ya finalizando lo que sería este día sábado sagrado, estamos reunidos nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios y poder sentar las bases un poco más en esto que tiene que ver con los tiempos de la lluvia tardía. Gracias a Dios hemos llegado ahora a poder estudiar una clase más, y yo espero que en esta nueva clase de hoy podamos redondear un poco más el conocimiento bíblico que venimos teniendo en todo este tiempo. O sea que yo espero que en esta clase podamos entender un poquito más y redondear un poco más lo que tiene que ver con las relaciones de las fiestas judías y los tiempos de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hoy nos toca estudiar, hermanos, la clase número 23, que se titula Los tiempos de la lluvia tardía, sexta parte. Repito, clase número 23, Los tiempos de la lluvia tardía, sexta parte. Pero como es de costumbre, hermanos, y antes de comenzar, ¿qué les parece si para empezar invocamos la presencia de Dios? Los que puedan por el espacio se ponen de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos un día más al finalizar ya este día sábado, habiendo finalizado ya este día sábado, Señor, y queremos realmente, Señor, poder estudiar tu palabra. Danos la presencia del Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, y danos atención y concentración para poder ocuparnos en este estudio. Perdona nuestros pecados y bendice a los miles de hermanos que nos puedan estar escuchando, ya sea en directo o en diferido. Bendícelos y ayúdanos a seguir adelante. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, clase número 23, los tiempos de la lluvia tardía, sexta parte. Si Dios lo permite, nos queda una clase más de esto, sobre los tiempos de la lluvia tardía, y ya dejamos ahí nomás, ya queda a criterio de los hermanos, de que cada uno investigue por sí mismo y se dé cuenta cómo reconocer los tiempos de la lluvia tardía. Más o menos ya hemos dado suficiente información para que sepan los tiempos de la lluvia tardía. Hoy vamos a ver la sexta parte, quedaría la séptima parte, y ahí paramos y continuamos con los otros conceptos de la lluvia tardía. Después, aparte, yo voy a dar una serie que se llama Las Fiestas Judías, donde ahí vamos a poder estudiar en profundidad todo lo que tiene que ver con las fiestas judías. Pero ahora no. En otra serie estudiaremos a fondo las 7 fiestas judías, tanto las establecidas por Dios como las que han inventado propiamente la gente del pueblo judío. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios nos ayude. Yo espero que Dios nos ayude ahora. Le pido a Dios en oración mentalmente que nos ayude a poder redondear más o menos lo más que podamos estos conceptos. Pero como es de costumbre, hermanos, vamos a Marcos capítulo 4 para empezar. Marcos capítulo 4. Y en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, tenemos lo siguiente. Decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Versículo 28, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Grano lleno en la espiga, pero es necesario la espiga. Versículo 29, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. El versículo 28, que siempre hacemos hincapié, nos dice lo siguiente: porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Tanto a nivel personal, tanto a nivel de toda la historia universal de la iglesia, como tanto a nivel de cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, se da este proceso de hierba, espiga
y grano lleno en la espiga. Repito, tanto a nivel personal como a lo largo de toda la dispensación cristiana de la Iglesia, como en cada una de las 7 divisiones de la Iglesia, se da este proceso. ¿Por qué? Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga, no antes, después. Por lo tanto, lo que Marcos 4, 26 al 29 nos muestra es que había 3 fases de la lluvia que muestran 3 fases del crecimiento. De esas 3 fases de la lluvia, la primera sería la lluvia temprana y la última sería la lluvia tardía, y lo que media en la espiga sería el tiempo lluvioso, porque hay un tiempo húmedo o lluvioso, que eso por fin quería llegar a eso en esta clase para explicarlo. En esas estaciones había un tiempo lluvioso o húmedo que mediaba entre el tiempo de la lluvia temprana y el tiempo de la lluvia tardía. La lluvia temprana era lluvia fuerte, la lluvia tardía era lluvia fuerte, pero ese tiempo, ese espacio que mediaba entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, también era un tiempo lluvioso, hermanos. Un tiempo lluvioso de pequeñas lluvias, aguas o de rocío dado para el crecimiento. De manera que, hermanos, están dados perfectamente las 3 cosas. 3 fases de una lluvia que producen 3 fases de crecimiento: hierba, espiga y grano lleno en la espiga. Por eso es que nosotros nos vamos interiorizando un poco más en este estudio, hermanos, y lo hemos comprobado con Biblia y con espíritu de profecía a lo largo de todas estas clases bíblicas. Nadie puede negar que hemos dado una interpretación lo más correcta posible, lo más redondeada posible, mostrando que las cosas que ha dicho Cristo por algo las ha dicho. No es que esto está escrito ahí así porque así nomás, no, sino que a nivel personal, a nivel histórico universal y a nivel de cada una de las 7 iglesias se dan estas 3 fases. 3 fases de lluvia que producen 3 fases de crecimiento. Entonces nosotros no debemos olvidar que la lluvia temprana y la lluvia tardía tenían su tiempo. Y qué pena, hermanos, que ahora no podamos ver las fiestas judías, sino que hay que separarlas en una serie aparte que después las voy a dar. ¿Saben por qué? Porque el tema de la fiesta judía, hermanos, abarca cerca de 10 a 15 clases. Entonces son de 10 a 15 clases y realmente, hermanos, hay que dedicarle tiempo y no puedo agregarle un bloque de 15 clases a la lluvia tardía, si no se va a hacer de 100 clases la serie de lluvia tardía, no podemos dar tantas clases, ¿no? Pero sí queda en claro que hay un tiempo para la lluvia temprana y hay un tiempo para la lluvia tardía, y también hay un tiempo para lo que media entre las 2 lluvias, que es la espiga o crecimiento cristiano. Por eso es que vamos a ir a Levíticos capítulo 23, versículo 3 y 4, perdón, Levítico 26, 3 y 4, repito, Levítico 26. Si vamos rapidito, vamos a ver Levítico capítulo 26 y el versículo 3 y 4 dice algo sumamente interesante, y vamos avanzando en este estudio viendo Biblia, hermanos. ¿Qué dice? Levítico capítulo 26, versículo 3 y 4, dice lo siguiente, presten atención. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. La lluvia no caía en cualquier tiempo, sino que caía en su tiempo, y no debemos olvidarnos esto porque Dios es perfecto cuando nos da detalles. La lluvia tardía no va a caer cuando yo quiera o porque yo hago una semana de oración, sino que cae en su tiempo. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces,
Aquí está diciendo, hermanos, claro lo que va a pasar, y podríamos, por ejemplo, sumarle el versículo 5. El versículo 5 dice: y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Mostrando la prosperidad que iban a tener, pero cuando Dios diese la lluvia a su tiempo para que la tierra produzca su fruto. Y se daba la lluvia al principio y se daba la lluvia al final. Se daba la lluvia al principio para la siembra y se daba la lluvia al final para la cosecha. Yo sé que cuesta un poco entender esto, hermanos, pero bueno, tratemos de entenderlo lo mejor que podamos. Pero en todos estos estudios que venimos dando, venimos dejando bien clarito de que todo tiene su tiempo. No es cuando yo quiera, no es cuando a mí me parezca, no es cuando hago una semana de oración, sino que es cuando es el tiempo de cada lluvia. Y es por eso, hermanos, que la Biblia nos da muchos detalles. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, rapidito. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 y 14. Si nosotros repasamos lo que ya habíamos visto en clases anteriores, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 y 14 dice lo siguiente, y presten atención. Deuteronomio 11, 13 y 14. ¿Se han dado cuenta? Noten. Y será que si obedeciereis cuidadosamente, noten lo que nos está faltando, hermanos. Y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo. ¿Pero qué lluvia? Y te aclara que son las dos, noten. Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía. Y aquí te muestra, hermanos, lo que yo les hablaba. Y cogerás tu grano. ¿Qué es el grano? Principalmente cebada y trigo. Y después dice tu vino, las uvas, y tu aceite, las aceitunas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el versículo 14 dice: y yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, en su tiempo, en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Entonces, hermanos, nos cansamos de ver por todos lados en la Biblia de que la lluvia temprana y la lluvia tardía tienen su tiempo y que no va a ser cuando realmente yo crea o cuando a mí me parezca. No sé si me explico, hermanos. Entonces, si la Biblia se cansa de decir y repasamos y repasamos y repasamos que tiene su tiempo, su tiempo, su tiempo y su tiempo, tenemos que respetar entonces lo que está diciendo la Biblia, hermanos. Tenemos que respetar lo que dice el espíritu de profecía. Entonces ahora pueden entender por qué Conflicto de los Siglos, página 450 y 451, dice de que lo que ya se cumplió de las fiestas judías se cumplió en el tiempo que tenía que cumplirse, y lo que todavía falta por cumplirse también se cumplirá en el tiempo del ritual simbólico. Lo dice clarito Conflicto de los Siglos, página 450 y 451. ¿Y por qué? Porque ya lo decía primero la Biblia en Levítico 26, 3 y 4, Deuteronomio 11, 13 y 14, y muchos más textos que ahora no los estamos tocando, pero que hablan de su tiempo, su tiempo y su tiempo y su tiempo. Y no se puede negar. Y el que niega eso ya estaría desvariando. Entonces, hermanos, hay cosas que yo me olvidé de explicar, que voy a tratar de explicarlo en esta clase y en la clase que viene del próximo viernes, y ya dejamos ahí nomás y tenemos que seguir, porque hay mucha gente, por ejemplo, que quiere saber cómo va a ser la lluvia tardía, qué vamos a hacer, qué va a pasar, todo eso. Entonces tenemos que entrar ya a otras cosas. Pero bueno, volviendo al tema que nos toca, hermanos, la lluvia tardía tiene su tiempo. Entonces aquí miren en el pizarrón, aquí tenemos las tres partes. Primera fase, segunda fase, tercera fase.
La primera fase de hierba, la segunda fase de espiga o crecimiento y la tercera fase de fruto lleno en la espiga. De manera que en este diagrama, hermanos, en este diagrama estamos viendo claramente las tres fases. Ahora, para la tierra de Israel, para la tierra de Judá, hermanos, la lluvia temprana caía en otoño, aproximadamente en octubre, noviembre y diciembre, aproximadamente Tisri, Esban y Kislev. Y la lluvia tardía, hermanos, caía en primavera, mayo, junio, y podía extenderse quizás un poquito de julio. Y abarcaba los meses de Sivan, Tamuz y Ab. Entonces, pero hay algo que aquí me olvidé de explicarles, hermanos, para que ustedes ya de una vez por todas queden tranquilos y seguros y aclaramos ya la duda. En realidad, cuando nosotros estamos dando los meses de mayo, junio, estamos hablando del mayo, junio en el cual cayó el Pentecostés. Estamos hablando de la lluvia tardía espiritual. La lluvia tardía espiritual. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía, ¿cómo les puedo explicar? La lluvia tardía, la lluvia tardía, hermanos, la lluvia tardía literal de agua caía un poquito antes. Y ya van a ver por qué. Pero no hay problema porque ahora lo redondeamos y lo dejamos bien en claro. Cuando nosotros decimos, sí, la lluvia tardía cae en primavera, ha caído en primavera para los apóstoles, la lluvia tardía espiritual, para los meses de mayo, junio. ¿Por qué? Porque casi a junio ya estaba entrando el Pentecostés en Sivan. Sí. Pero la estación de la lluvia tardía literal del agua era mucho antes. Y vamos a ver por qué, hermanos. Vamos a tratar de ver por qué. Y vamos a leer el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1004. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, rapidito, hermanos, anoten. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1004. Y ya aclaramos todas las dudas. ¿Por qué? Ya les voy a explicar algo, porque en esta noche terminamos de redondear el tema del proceso de elasticidad y terminamos de redondear también el concepto de por qué se da en un proceso complejo. Porque la lluvia tardía espiritual coincide con la fiesta del Pentecostés, que caía en primavera. Pero el Pentecostés es una cosa y la estación de la lluvia tardía es otra cosa, es más amplio. El día de Pentecostés era un solo día. Pero el periodo de la lluvia tardía era amplio. Y ya van a ver a lo que quiero llegar. En la página 1004, Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1004, por favor, tomen nota, dice lo siguiente. Dice así: la lluvia temprana, pero está hablando de la lluvia temprana literal, del agua. La lluvia temprana era la del otoño. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, era la del otoño, que caía al tiempo de hacer las siembras que producían las cosechas de invierno y que hacía germinar la semilla, dándole un buen comienzo antes de que se iniciaren los fríos invernales. Caía en el 8º mes, pero aquí está dando un tiempo aproximado el comentario bíblico, ¿no? Es un tiempo aproximado redondeado. Caía en el 8º mes, o sea, en el mes de octubre, noviembre. Es un tiempo aproximado. La semilla no podía brotar a menos que la lluvia cayese a su tiempo. Entonces, aquí, hermanos, la lluvia temprana cae en el mes de octubre, noviembre aproximadamente. Eso ya lo sabían ustedes, porque yo que he puesto acá octubre, noviembre y un poco de diciembre. Es un poquito más amplio, por un periodo de elasticidad que a veces se daba algo raro, que podía caer un poco más de lluvia, un poquito más de tiempo después. Ahora noten, la lluvia tardía
Esta lluvia caía en primavera antes de la cosecha, durante los meses de marzo y comienzo de abril. Entonces noten, vamos rapidito acá, miren el pizarrón. Aquí, ¿en qué estamos? Pentecostés, ¿en qué caía? ¿En qué caía Pentecostés? Mayo, junio. ¿Y qué era mayo, junio? Miren, ¿qué era mayo, junio? Sivan. Mayo, junio era Sivan. Pero resulta que la lluvia tardía dice que, miren, comienza a caer ¿cuándo? Marzo, abril. Un poquitito antes. Comienza a caer un poquitito antes de marzo, abril. Pero noten, pero desde marzo a abril, fíjense acá, todo esto ¿qué es? Tiempo y estación de ¿qué? De lluvia tardía. Y eso es lo que me importa, nada más. Eso es lo único que me importa. No quieran hacerse los teólogos, ni los científicos, ni los cronológicos, ni los cronistas. Lo único que hay que entender básicamente, hermanos, lo que a nosotros nos importa es el tiempo y la estación. Y ahora noten un detalle, hermanos. Si bien es cierto, la lluvia tardía, según lo que dice acá, dice, esta lluvia caía en primavera antes de la cosecha durante los meses de marzo y comienzos de abril. Pero es decir, comenzaba a caer y por un periodo de elasticidad se extendía. ¿Por qué? Porque era la estación de primavera y las lluvias eran lluvias primaverales. Pero noten, miren acá, y esto es lo que yo quería llegar en las clases anteriores y por eso estamos profundizando. En la época de los apóstoles, Dios les dio el Espíritu Santo al comienzo de cuando comenzó a caer la lluvia tardía. No, lo dejó casi para el final, hasta lo último. Lo dejó, esperó hasta lo último. ¿Hasta dónde? Hasta que llegó ¿qué? El Pentecostés. Dios ha esperado, no bien ha comenzado a descender las lluvias tardías, sino que ha dejado que pase el tiempo y les decía, esperen en Jerusalén, esperen en Jerusalén, y esperen en Jerusalén, y esperen en Jerusalén. Y cerca, hermanos, de 50 días, 52 días después de la Pascua aproximadamente, Dios ha esperado. Dios no ha dicho, bien comience a descender los tiempos de la lluvia tardía literal, ahí nomás le doy la lluvia tardía espiritual. No, ha dejado que pase el tiempo hasta mayo, junio. Ha esperado hasta mayo, junio. El Señor se ha tardado, hermanos. Y cuando llegamos a mayo, junio, cuando llegamos a Sivan, es la fecha en que cae el Pentecostés. Pero no hay problema porque todavía estamos en la estación de primavera. Todavía estamos, hermanos, en el tiempo de la lluvia tardía. Noten, Pentecostés, ¿está en tiempo de lluvia tardía? Sí. Pero ¿está al comienzo exacto de la lluvia tardía? No. Dios ha esperado hasta el último, hasta junio, mayo, junio. ¿Se dan cuenta que he esperado hasta mayo, junio? Bueno, yo por ahora, hermanos, dice así acá. Esta lluvia caía en primavera antes de la cosecha durante los meses de marzo y comienzos de abril. Era la que hacía madurar la cosecha. Al responder a las falsas acusaciones de Elifaz, Job habla figuradamente de la importancia de la lluvia tardía. Salomón la usa como una ilustración de los favores otorgados por un rey, Proverbios 16:15, y Oseas para representar un reavivamiento y reforma, Oseas 6, 2 y 3. En su primer mensaje a la iglesia apóstata en su tiempo, Jeremías describe la tragedia que resulta cuando falta la lluvia tardía y cita Jeremías 3:3, Amós 4:7, Joel 2:23, etc. Lo que a mí me llama la atención, hermanos, y es lo que estamos estudiando en esta noche y estamos profundizando, es que Dios se tarda para dar la lluvia tardía. Si bien es cierto, ha esperado hasta la fecha del Pentecostés,
pero Dios se tardó. Porque yo podría haber dicho, Señor, mira, en marzo, abril comienza a descender la lluvia tardía. ¿Por qué has esperado hasta allá? Y bueno, Dios se tarda. Y así también, hermanos, desde marzo hasta junio, aproximadamente, es el tiempo de la lluvia tardía, hermanos, en el tiempo del fin, y Dios no creo que la dé al principio de la estación de la lluvia tardía, sino que se va a tardar. Por eso, hermanos, es que hay citas que dicen que Dios se puede tardar días o semanas. Pero vamos despacito, hermanos, tratando de entender un poco este tema. Ahora bien, volvamos para acá al esquema general. Noten que tenemos la primera fase. La primera fase es la fase de hierba, que podría ser la lluvia temprana. Después tenemos la tercera fase, que es la tercera fase de fruto lleno en espiga, que es la lluvia tardía. Ahora noten acá, hermanos, la lluvia temprana es tiempo lluvioso fuerte. Presten atención a lo que voy a explicar, hermanos. La lluvia temprana, hermanos, es tiempo lluvioso fuerte. La lluvia tardía es tiempo lluvioso fuerte. ¿Y la espiga qué es? Aguaceros, muy bien, es aguaceros. Y es tiempo lluvioso débil. Sí. Es tiempo lluvioso débil. Pero ahora noten, miren el pizarrón, queridos hermanos. El tiempo de la lluvia temprana es la estación ¿de qué? Otoño. De otoño. El tiempo de la lluvia tardía, ¿qué estación es? Primavera. Primavera. Y el tiempo de la espiga, ¿qué estación es? Es esto, hermanos. Invierno. Lo que media entre la lluvia temprana y la lluvia tardía es el invierno, que es un tiempo lluvioso débil, frío y húmedo. O sea que el tiempo de la espiga, el tiempo del crecimiento, la segunda fase, la estación de invierno, es un tiempo lluvioso débil, que es frío y es húmedo. Y después de acá, hermanos, viene la otra estación, presten atención, que ya sería el verano. Y por eso es que dice, ha llegado el verano, ha finalizado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y le dice Dios a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Veo un canastillo de fruta de verano, ya al final. ¿Y qué significaba esto? Ha llegado el verano, ha terminado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y ahora noten, esto ya el verano, hermanos, después de acá es la estación seca. Ya no hay lluvia para nadie en el verano. O sea que lo que media entre la lluvia temprana y la lluvia tardía es el invierno, que es un tiempo lluvioso, débil, húmedo y frío. Después de la lluvia tardía ya viene la estación seca, viene el verano, donde ahí ya no hay lluvia para nadie. Después vamos a estudiar qué significa eso, pero por lo menos en la mente de ustedes ya se van sentando algunas bases para que entiendan lo que en el futuro nosotros vamos a explicar con respecto a estas cosas, queridos hermanos. Pero ahora vamos redondeando un poco más. Tenemos tiempo lluvioso fuerte, tiempo lluvioso débil y tiempo lluvioso fuerte de nuevo. ¿Por qué, hermanos? Ahora les voy a leer el Diccionario Bíblico Adventista, página 406, para fundamentar la segunda fase o la fase de espiga, que es una fase de tiempo lluvioso débil. En el Diccionario Bíblico Adventista, página 406, dice lo siguiente. Diccionario Bíblico Adventista, página 406.
Dice lo siguiente, hermanos. Dice lo siguiente, hermanos. Dice así: estación. Cada una de las 4 divisiones del año, determinadas por los equinoccios de primavera y otoño y los solsticios de verano e invierno. Los hebreos usaban otro término, círculo, para aludir a las 4 épocas del año y sus respectivos trimestres. Sin embargo, no hay seguridad de que la Biblia use la palabra con ese sentido. Las estaciones de Palestina son principalmente 2. La lluviosa o húmeda, que es el invierno. ¿Cómo? La lluviosa o húmeda, que es el invierno. La lluviosa o húmeda, que es el invierno, del hebreo joref, que es desde el otoño hasta la primavera. Lo dice acá, hermanos. Y que yo me he sentido contento cuando veo, hermanos, cómo concordaba todo. Y yo no busqué, hoy fui y busqué en esto para ver si era así. Entonces sigue diciendo: las estaciones de Palestina son principalmente 2. La lluviosa o húmeda, que es el invierno, del hebreo joref, desde el otoño hasta la primavera. Y la seca, que es el verano. Véase la tabla correspondiente en fiesta, etcétera, etcétera. La gente del país espera ansiosamente la primera lluvia del otoño, llamada lluvia temprana. Jeremías 5:24, Joel 2:23, Santiago 5:7, para que humedezca el suelo reseco a fin de poder arar y sembrar antes de que vengan las lluvias copiosas del invierno. La lluvia tardía, que cae hacia fines de la estación lluviosa, ayuda a madurar el grano inmediatamente antes de la cosecha de la cebada en la primavera. Esta es la estación del pasto verde y de las flores que pronto se secan como consecuencia del calor abrasador del verano. Desde mayo hasta octubre prácticamente no cae lluvia, incluso en la región montañosa de Jerusalén, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Se habla mucho, pero aquí quedó bien en claro. Otoño, invierno, primavera y verano. La lluvia tardía, la lluvia temprana de otoño, sí, es para la siembra y nada más, es para la siembra. Y después vienen otras lluvias que caen en el invierno, que humedecen, que es un tiempo lluvioso. Y después viene la lluvia tardía, que es para que ya realmente se realice lo que es la cosecha. Y después ya nada. Después ya viene la estación calurosa y seca. ¿Por qué yo les muestro esto, hermanos? Yo sé que es difícil de entenderlo, pero las lluvias importantes son la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero a mí nadie me creía cuando yo decía que esto es tiempo lluvioso. También hay tiempo lluvioso, porque si no, y se cansa de decir la Biblia y el espíritu de profecía y el comentario bíblico, se necesita lluvia también para el crecimiento, se necesita lluvia también para la segunda fase, se necesita lluvia también para la espiga, porque esto es tiempo de invierno, tiempo lluvioso. Pero este es tiempo lluvioso importante, la lluvia temprana. Tiempo lluvioso importante, la lluvia tardía, y tiempo lluvioso débil, donde ya son lluvias comunes. Es el invierno, es frío, es húmedo. Ahora, hermanos, por eso es que te deja bien en claro. ¿Y qué voy a hacer yo en la próxima clase? En la próxima clase, hermanos, doy una sola clase más de las estaciones, donde yo voy a hablar solo de las estaciones, para dejar más en claro esto que estoy explicando ahora, pero que me estoy frenando por hablar, porque quiero hablar de las 4 estaciones en ese tiempo. ¿Sí?
Entonces, hermanos, vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a ver, hermanos, las lluvias. Vamos a ver en la Biblia, hermanos, ahora las lluvias de la lluvia temprana. Entonces vamos a Esdras capítulo 10, versículo 9 y 13. Esdras capítulo 10. Vamos a Esdras capítulo 10. En Esdras capítulo 10, versículo 9 y 13 nos lleva al tiempo de la lluvia temprana. Esdras capítulo 10, versículo 9 y 13 dice lo siguiente: Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes, el cual era el mes 9. Y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. ¿Y el mes 9 cuál era? Miren, aquí tengo los meses, hermanos. Y voy a decirle los meses antes de que continuemos con este estudio y seguimos avanzando con el estudio, hermanos. Voy a leer los meses del calendario religioso hebreo. Primer mes, que se llama Nisan o Aviv, y que corresponde a los meses de marzo a abril. Segundo mes, llamado Iyar o Sib. El segundo mes se llama Iyar o Sib y corresponde a los meses de abril y mayo. Tercer mes, que se llama Sivan, y corresponde a los meses de mayo, junio. Cuarto mes, llamado Tamuz, y corresponde a los meses de junio, julio. Quinto mes, llamado Ab, y corresponde a los meses de julio, agosto. Sexto mes, llamado Elul, y corresponde a los meses de agosto, septiembre. Séptimo mes, llamado Tisri o Etanim, así se llama, el séptimo mes llamado Tisri o Etanim, y que corresponde a los meses de septiembre, octubre. Octavo mes, llamado Esban o Bul, así se llama, el octavo mes se llama Esban o Bul, y que corresponde a los meses de octubre y noviembre. El noveno mes, llamado Kislev, y que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. El décimo mes, llamado Tebet, y que corresponde a los meses de diciembre y enero. El onceavo mes, llamado Sebat, y que corresponde a los meses de enero y febrero. Y el doceavo mes, llamado Adar, y que corresponde a los meses de febrero y marzo. Y cada cuantos algunos años se agregaba un mes más, que era el mes 13avo, que era el Beadar, ¿sí? Que era el Beadar o el segundo Adar, que se le agregaba después, que llegaba a ser el 13avo mes. Entonces, si dice que era el noveno mes, ¿en qué mes estábamos? En el mes de Kislev. Según Esdras, este tiempo lluvioso de las lluvias, estamos en el mes de Kislev. En el mes de noviembre-diciembre. ¿Pero qué? ¿Ahí comenzó a caer la lluvia temprana? No, ya había comenzado a caer y estamos en el tiempo de las lluvias. Pero no es que ahí comenzó en el noveno mes. Comienza antes, comienza en Tisri. Tisri, Esban y Kislev. Pero cuando nos lleva al noveno mes, ya estamos en el tiempo de las lluvias tempranas. Ya había comenzado a caer la lluvia temprana, por eso estamos en el mes de Kislev. Entonces volvemos a Esdras capítulo 10, versículo 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes, el cual era el mes 9, o sea, Kislev.
Y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. ¿Qué lluvias? Porque ya ha comenzado a caer la lluvia temprana, hermanos, y ya están en el tiempo de las lluvias. Versículo 13. Mas el pueblo es mucho, dice, y el tiempo lluvioso. El tiempo lluvioso. Hermanos, ¿qué caía la lluvia temprana y ya está y no caía más lluvia? Era un tiempo lluvioso. Y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este negocio. Y después, hermanos, de que caía la lluvia temprana en otoño, ya se entraba el invierno. Y el invierno era también tiempo lluvioso. Y eso lo vamos a ver en Jeremías capítulo 36, versículo 9 y 22. Vamos rapidito a Jeremías 36. Vamos a Jeremías capítulo 36, versículo 9 y 22. ¿Será que el invierno era tiempo lluvioso? Bueno, ya hemos visto, hermanos, que después el comentario bíblico, el diccionario bíblico adventista, página 406, dice que el invierno es tiempo de lluvias. Pero acá nos dice otro detalle, y que era frío, hermanos. Jeremías capítulo 36, versículo 9. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, Kislev, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Versículo 22. Y el rey estaba en la casa del invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Esos tiempos, hermanos, si yo comparo Esdras capítulo 10, versículo 9 y 13 con Jeremías 36, versículo 9 y 22, nos dice que ya el tiempo del invierno, que ya va entrando el invierno, es tiempo lluvioso y tiempo frío. ¿O no? Si hacemos la comparación de texto. Porque ya se está entrando al invierno. Y ahora noten, si nosotros vamos ahora al tiempo de la estación de la lluvia tardía, vemos que también es tiempo de lluvias. Por ejemplo, vamos a ver 2 de Samuel 21, que ya lo hemos visto. 2 de Samuel 21. En 2 de Samuel 21, versículo 9 y 10, ¿qué decía? 2 de Samuel capítulo 21, versículo 9 y 10, dice así: y entrególos en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, en los primeros días, en el principio de la siega de las cebadas. Ya estamos en el tiempo de primavera, en el tiempo de la cosecha, y lo primero que se cosechaba era la cebada. Versículo 10: y tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que está empezando, hermanos, el tiempo de la lluvia tardía desde el principio de la siega hasta que comienzan a descender aguas del cielo, o sea, apuntando ya hacia la fiesta del Pentecostés. ¿A qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Yo sé que es medio engorroso entender todo este tiempo lluvioso, pero básicamente nos muestra que hay lluvia temprana y lluvia tardía. Lluvia importante es la lluvia temprana, lluvia importante es la lluvia tardía, pero este tiempo del invierno, el tiempo de la espiga, también es tiempo frío, húmedo y lluvioso. Por lo tanto, hay lluvia en la temprana, hay lluvia en la espiga y hay lluvia en la lluvia tardía. Por lo tanto, hay lluvia para la hierba, lluvia para la espiga y lluvia para el fruto lleno en la espiga, como yo lo venía diciendo. Y si no, vean el comentario bíblico adventista,
el Diccionario Bíblico Adventista, página 406. Entonces hemos dejado bien en claro, hermanos, que había un tiempo lluvioso importante para la lluvia temprana y un tiempo lluvioso importante para la lluvia tardía. Pero también había tiempo lluvioso para el invierno. Pero ahora, ¿qué quiero enseñar en esta noche yo, hermanos? Si bien es cierto, empezaba quizás a caer en marzo o abril la lluvia tardía, Dios no la ha dado al principio. Dios no ha dado la lluvia tardía espiritual cuando comenzaba a caer la lluvia tardía literal, sino que ha esperado un tiempo. Entonces, ¿qué creo? Que yo para el tiempo del fin, hermanos, yo creo que para el tiempo del fin Dios va a esperar hasta lo último de la estación de la lluvia tardía literal para dar la lluvia tardía espiritual. No la va a dar al comienzo de la estación, sino casi hasta el final. Y algunos estudiosos creen que va a ser para el mes de junio. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero dejar en claro en esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Primero, porque repasemos lo que dice Eventos de los Últimos Días, páginas 207 y 208. En Eventos de los Últimos Días, páginas 207 y 208 dice: el Consolador se revelará no en una forma específica. O sea, yo no puedo decir, bien comience la estación de lluvia tardía literal de aguas literales, porque eso sería específico. El Consolador se revelará no en una forma específica, precisa, que el hombre pueda delinear, sino en el orden de Dios, en tiempos y formas inesperados que honrarán su nombre. Entonces ahí, según Eventos de los Últimos Días, páginas 207 y 208, dice que Dios tiene el orden de Dios, los tiempos de Dios, las maneras de Dios y formas inesperadas. O sea que cuando comienza la estación de la lluvia tardía, Dios quizás se tarde. ¿Por qué? Porque Él tiene tiempos y maneras inesperadas. Noten que si vamos a la primera centuria, no la ha dado bien en el tiempo de marzo-abril, sino que la ha dado en la fecha de Pentecostés. Pero cuando se da la fecha de Pentecostés en mayo-junio, ya hace rato que había empezado el tiempo de las lluvias. O sea que dentro de la estación lluviosa, Dios la puede dar cuando Él quiera. Quizás sea en la fecha de Pentecostés, quizás no sea en la fecha de Pentecostés, pero sí hay algo que lo vemos bíblicamente. Se ha dado dentro de la estación. Segundo punto, hermanos. Vamos a Eventos de los Últimos Días, páginas 198 y 199. Eventos de los Últimos Días, páginas 198 y 199. Dice lo siguiente, hermanos. La respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder abrumador, o puede demorarse por días y semanas y nuestra fe ser probada. Capaz que yo no la recibo. ¿Por qué? ¿Por qué quizás no la recibo yo? Porque puede ser a favor de demorarse. Porque está siendo probada mi fe. Porque a muchos adventistas en el tiempo del reavivamiento y la reforma y en el tiempo del zarandeo van a estar gimiendo y clamando y Dios no les da. No les da. ¿Se acuerdan lo que decía Primeros Escritos? Vi a gente clamando y llorando y de vez en cuando Dios les daba un rayo de luz, pero todavía no llegaba. Estaba siendo probada su fe. La respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder abrumador, o puede demorarse por días y semanas y nuestra fe ser probada. Pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestra oración. Él es dueño, Él sabe cuándo va a dar la lluvia tardía.
nuestra parte del trabajo es ponernos en conexión con el canal divino. Dios es responsable por su parte del trabajo. Fiel es el que ha prometido. El asunto grande e importante para nosotros es ser de un corazón y mente, desechando toda envidia y malicia, y como humildes suplicantes velar y esperar. Jesús, nuestro representante y cabeza, está listo para hacer por nosotros lo que hizo por los que estaban orando y velando en el día de Pentecostés. ¿Se entiende, hermanos, o no? Muy sugestivas ciertas cosas. Pero aquí dice que puede venir con rapidez, con celeridad repentina y poder abrumador, o demorarse por días y semanas y nuestra fe ser probada. Entonces, ahora entienden, hermanos, por qué el descenso de la potencia del Espíritu Santo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día va a ser un proceso complejo que abarca toda la estación de la lluvia tardía literal, de aguas literales, y dentro de esa estación de lluvia tardía literal, de aguas literales, en cualquier momento se va a dar la lluvia tardía espiritual. Puede darse quizás, puede comenzar quizás el día de Pentecostés, quizás no sabemos, pero sí se va a dar en la estación. Porque nosotros hacemos un análisis de la primera centuria y Dios no la ha dado bien, ha comenzado la estación de las lluvias tardías, sino cuando Él quiso, en el día de Pentecostés. Ha esperado hasta lo último y ya después venía la estación seca. Para los que estaban adentro de la iglesia en la época apostólica, Dios ha esperado hasta el último, y el que no recibió el día de Pentecostés ya no pudo recibirla más para ser líder y predicar el Evangelio. Quizás podían recibir después esa potencia del Espíritu para ser miembros de iglesia, pero ya no eran los que dirigían. Pero los 120 que recibieron la potencia del Espíritu Santo, por haber velado, por haber perseverado, fueron escogidos por Dios para salir a proclamar el Evangelio. Ya después, si otro se quería convertir después de los que habían estado con Jesús, tenía posibilidad de salvación, pero ya no eran líderes. Y los que después fueron comisionados como líderes, como los 7 diáconos, el apóstol Pablo, Timoteo, era porque no habían tenido la luz que habían tenido los que estaban con Jesús. Entiéndase bien en claro eso, que eso es algo profundo si lo entramos a hablar y a desglosar para entender bien este tema. Ahora bien, en el tiempo del fin, hermanos, algunos estudiosos creen ver que quizás para junio, Dios va a esperar hasta junio, quizás para la fecha de Pentecostés, quizás en el día exacto no, pero por esos días más o menos hasta el último, para nuestra fe ser probada, exactamente como lo dice Eventos de los Últimos Días, páginas 198 y 199, que dice: en algunos casos puede venir con celeridad repentina y poder abrumador, y en otros no. A otros le va a demorar días, a otros le va a demorar semanas, porque su fe está siendo probada. Y segundo, ¿por qué se puede dar este periodo de elasticidad? Aquí vemos el famoso periodo de elasticidad. ¿Por qué Dios no lo ha dado bien? Ha comenzado la lluvia tardía. No, Dios se estiró y se estiró y se estiró y se estiró y se estiró. Y como se estiró, llegó y dice: bueno, yo quiero darla en Pentecostés. Y Dios se estiró, se elastizó en el periodo y le dijo: no, ustedes esperen en Jerusalén. Ustedes esperen, velen, oren, supliquen, y ya va a descender el Espíritu Santo. Por lo tanto, en el tiempo del fin, hermanos, Dios quizás espere hasta el último, como lo dice Eventos de los Últimos Días, páginas 198 y 199. Ahora, ¿hay ejemplos bíblicos de eso, hermanos? Sí. Y les voy a mostrar algo raro del Antiguo Testamento.
Primera de Samuel capítulo 12. En Primera de Samuel capítulo 12, hermanos. Primera de Samuel capítulo 12. Versículo 16 al 18. En Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 18, ya había comenzado la siega de los trigos. Ya había comenzado. Pero noten, esperad una hora, dice Samuel al pueblo de Israel, y mirad esta gran cosa. Y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Y le hace una pregunta sugestiva y rara, Samuel. ¿No es ahora la siega de los trigos? ¿Cómo dice tu versión? Rapidito. Sí, exactamente lo mismo. ¿No es ahora la siega de los trigos? ¿Cómo dice tu versión? ¿No es ahora la siega del trigo? Bien. Pero no dice Samuel, ¿qué no ves que hoy ha comenzado la siega del trigo? ¿Así dice? No, sino que ya había comenzado la siega de los trigos. Y noten, ya había comenzado y dice, no se hagan problema, dice Samuel. ¿No es ahora el tiempo, quiere decir, de la siega de los trigos? Ya van a ver lo que yo voy a hacer. Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y aguas para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en ojos de Jehová, pidiéndoos rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. ¿Qué está queriendo decir esto, hermanos? Que dice Samuel, miren, ya ha comenzado la siega del trigo. Pero eso no es problema. Como estamos en el tiempo de la siega del trigo, yo puedo clamar y Dios puede dar la lluvia tardía literal de aguas literales. Entonces el pueblo le habrá dicho, pero si ya ha comenzado, no importa, estamos en el tiempo, estamos en la estación. Y Samuel clamó y Dios dio aguas porque estaban en el tiempo. Entonces, si nosotros vamos a la tipología, Dios va a esperar, parece que se va a tardar un poco, y va a esperar un tiempo, hermanos. Quizás hasta el día de Pentecostés, quizás no, pero se va a tardar, porque como dice Evento 198 y 199, en algunos casos vendrá con celeridad repentina y poder abrumador. ¿Sabe lo que es poder abrumador, hermanos? En otros casos hay algunos adventistas que van a ser muy fieles y sinceros, pero Dios les va a probar la fe. Y se van a asustar. Y van a clamar y van a llorar y van a ver que no reciben. Y van a llorar y van a clamar y van a ver que no reciben y se van a morir de miedo. Pero Dios les va a estar probando la fe. Y después de tanto luchar y clamar van a recibir y van a decir, gracias Dios mío, yo pensaba que me perdía. A otros van a recibirle, se va a tardar días, y a otros peor, se va a tardar semanas y se van a morir de miedo creyendo que no van a recibir la lluvia tardía, pero después de semanas las van a recibir. ¿Por qué? Porque están en el tiempo de la estación. Y eso muestra que el descenso de la potencia del Espíritu Santo, o tercera fase, o potencia del Espíritu Santo para el pueblo de Dios adventista, va a ser un proceso porque se encuentra dentro de la estación de la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo o no, hermanos? No estamos en el tiempo de la siega del trigo, no se hagan problema, estamos en el tiempo, o sea que Dios puede dar lluvia. Queridos hermanos, en esta clase que hemos hecho hoy, ¿se ha logrado redondear un poquito más el concepto? Sí. Bueno, la próxima clase vamos a hablar un poquito más de las estaciones y ahí nomás vamos a dejar y vamos a continuar con las otras clases que tienen que ver con la lluvia tardía. Ya se ha hecho tarde, hermanos. Hemos pasado ya de la hora de estudio, así que, ¿qué les parece, hermanos, si nos ponemos de rodillas para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tratamos con todas nuestras fuerzas de entender tu palabra.
Y te damos gracias, Señor, porque de a poquito, aunque sea podemos tener un esquema redondeado del concepto. Dios, tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por las personas que nos apoyan. Gracias por las personas que oran por nosotros. Te pedimos que las bendigas mucho. Y querido Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados y que bendigas a los hermanos que nos están viendo en directo o en diferido, porque yo sé que ellos tienen muchos pedidos de oración que los están afligiendo, Padre. Así que yo te pido por ellos que tú pongas tu mano sobre ellos y los estés bendiciendo, y que, Señor, tú guardes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, porque es tu único pueblo verdadero. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.